La voz de los protagonistas. En Contextos. Y están con nosotros Claudia Escobedo, presidente del Movimiento Magisterial de Coahuila, y José Luis Ansúrez, miembro de este movimiento. Nos acompañan para opinar precisamente sobre el sistema de evaluación educativa y de los resultados reprobatorios de la prueba Planea, que es precisamente el tema de la pregunta de esta mañana. Profesores, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es la evaluación que ustedes realizan del sistema de evaluación educativa? Muy buenos días, Marcela, licenciado Juan. Muchas gracias por abrir este espacio. Bueno, hablar de los resultados de la prueba Planea, pues es una situación que nosotros, en términos de lo que significa la prueba, no compartimos en términos de considerar la evaluación estandarizada y objetiva. Pensamos que la evaluación debe de ser un diálogo más amplio en el campo del aprendizaje. Sin embargo, estos resultados tienen un valor de referencia, claro que sí. Se invierte mucho dinero de nuestros impuestos en realizar este estudio y obviamente nosotros tenemos que aprovechar los resultados que genera. Y bueno, entro rápido, el 49% de los estudiantes se ubica en el nivel 1 de esta prueba a nivel nacional, que significa un dominio insuficiente en lenguaje y comunicación. 33% en el nivel 2, que es apenas un dominio básico. Este dominio insuficiente podría traducirse en términos de calificación que conocemos ordinariamente como reprobados. Sí, claro que sí, y estaríamos hablando del 82% de los estudiantes que no tiene ese dominio, que no sabe comprender lo que lee, que no puede diferenciar diferentes tipos de textos, que no tiene elementos para poder utilizar la cultura escrita, el lenguaje escrito como un medio de comunicación efectivo. ¿Sí? En el caso de matemáticas estamos hablando todavía de un porcentaje mayor, estamos hablando del 59%, casi el 60% de los niños que están en el nivel de dominio insuficiente. Y en el caso de Coahuila, bueno, los resultados se presentan de dos formas que a mí me parece importante señalar. Esas dos formas en las que se presentan los resultados tiene que ver precisamente con que en uno de los casos pues se presenta en una puntuación de 200 a 800 puntos, y en el otro en la distribución en los niveles de dominio que los niños y los jóvenes tienen. En este caso estamos hablando de los de primaria, que fueron presentados ahora en noviembre. Coahuila se ubica en el 7º lugar en lenguaje y comunicación con un resultado de 516 puntos. Fíjense los estados en el que nos dejan abajo: la Ciudad de México, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Estado de México. Y en matemáticas es el 8º lugar, por debajo de Jalisco otra vez, Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, Colima, Querétaro e Hidalgo. Cuando vemos el periódico, cuando vemos índices económicos y progreso social, vemos que estos estados, que estas entidades también son las que encabezan las listas, va asociado un planteamiento con otro, ¿verdad? En ese sentido, podemos ahora ver que Coahuila está por encima de los resultados nacionales en puntaje promedio en un comparativo entre 2015 y 2018. ¿En qué sentido? Bueno, Coahuila, al nacional, en 2015, los datos nacionales del puntaje promedio fueron de 500 y en el 2008 de 501, una diferencia solamente de más un punto. ¿Sobre 800? Sí. ¿Sobre cuántos? Sí, no. Está el rango entre 200 y 800. Ajá. Y aquí el nacional obtuvieron 500 puntos. Coahuila obtuvo 511 y en 2018 516, con una diferencia de 5 puntos en lengua y comunicación. Fue muy bueno el resultado de Coahuila porque subió 5 puntos, ¿verdad? En lo que se refiere a matemáticas, en 2015, Coahuila tenía 512 y subió 514, pero el resultado nacional subieron 3 puntos. Ahí estuvimos por debajo del crecimiento de los resultados nacionales.
Bien, ahora esto en cuanto a lo que es el sistema de evaluación educativa, más bien esas son, digamos, las calificaciones que se obtienen. Claro. Pero ¿cuál es la opinión de ustedes del sistema de evaluación en sí mismo? Es decir, ¿por qué está fallando la educación en nuestro país y cuál sería la propuesta? Porque ya dábamos cuenta hoy la nota de que esta semana Andrés Manuel López Obrador va a presentar la iniciativa de abrogación de la ley educativa. Está bien, la reforma educativa se elimina, pero ¿se sustituye con qué? ¿Y cuál sería el nuevo sistema de evaluación? Así es. Buenos días, licenciada Marcelas. Buenos días. Mira, con base a la información que maneja el maestro Ansúrez, en términos más coloquiales, diría que 8 de cada 10 alumnos se encuentran en nivel suficiente o reprobatorio, que es similar a los resultados obtenidos por nuestros estudiantes de secundaria y bachillerato en la prueba planea. Sí. Estamos hablando de que en términos así también muy coloquiales, nuestros alumnos se ubican en el 5 y 6 de calificación. Pero regresando a tu pregunta, en 2015 se dio a conocer los resultados de la prueba PISA, que es otro indicador, una prueba estandarizada que se hace a los jóvenes de 15 años. En esta ocasión fue a 72 países del mundo, ¿sí? Los primeros lugares, nada más así rapidito, fueron Singapur, Japón, Estonia, China, Finlandia. México se logró ubicar en el lugar 60 y coincidentemente los países que están cerca de México son Colombia en el lugar 59, Brasil en el lugar 65, Perú en el lugar 66. Pero cuando nosotros revisamos, ¿sí?, el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la riqueza que se genera en un país, coincidentemente vemos que también los primeros lugares son estos países: Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Francia. Es decir, los primeros lugares en las evaluaciones estandarizadas internacionales son los mismos países que tienen un nivel de vida bueno. ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras nosotros como país seamos un país tercermundista con un bienestar social, con muchas deficiencias, pues nuestro nivel de aprendizaje de los alumnos va a ser algo similar. Te doy un dato, mira, ¿cómo se construye el aprendizaje en las escuelas? Se construye de la siguiente manera: es necesario que nuestros estudiantes empiecen a manipular el objeto concreto. Es importante que nuestros estudiantes, empiecen a tener una interacción social con el objeto de estudio. Es importante que los estudiantes tengan a disposición estímulos sensoriales de todo tipo. Es importante que los estudiantes tengan una atención personalizada de parte del maestro. Pero en los grupos que tenemos nosotros, tenemos grupos de 40 niños cuando la regla es aproximadamente 20. En el caso mío particular, yo soy maestro de la escuela pública. Yo trabajo en una escuela en el turno matutino de alta demanda aquí en la ciudad de Torreón. Por lo regular, si revisamos ahí mi historial, mis niños siempre salen por arriba de la media nacional en los aprendizajes. Pero en la tarde estoy en un contexto mucho más deteriorado, ¿sí? Tengo 2 licenciaturas, tengo una maestría, tengo un doctorado, y así mis alumnos salen por debajo de la media. ¿Cuál es la explicación a esto? Pues la explicación es que hay una desatención importante en cada uno de los hogares de mis alumnos, sobre todo en el turno vespertino, donde los padres no se involucran en la atención de los hijos, donde hay problemas de desintegración familiar, donde hay problemas de drogadicción, donde hay problemas de violencia, donde hay problemas de todo tipo. ¿Y en la mañana no hay, en el turno matutino no hay esos problemas? El impacto es menor. Por eso el resultado es que mis niños salen evaluados casi siempre por arriba de la media. Pero hay una explicación en la mañana y cuántos en la tarde, de por qué en la mañana están así y por qué en la tarde están así. Sí, claro, los propios resultados nacionales te plantean una variable del puntaje de promedio de los estudiantes, que aumenta según los recursos familiares asociados al bienestar, bienes y servicios con que cuenta la familia. ¿Qué queremos decir con esta experiencia que el maestro está planteando? Pues en primer lugar, que esto
viene a comprobar que la posición principal, la teoría principal de la reforma educativa es falsa. ¿Cuál? Que evaluando a los maestros se mejoraba toda la calidad de la educación. ¿Por qué es falso? Porque los maestros no son los culpables del resultado de Planea ni de los resultados de la evaluación en general, porque el propio presidente ciudadano del Instituto Nacional de Evaluación Educativa ya presentó los resultados de la evaluación del desempeño docente y el 87% de los profesores que fueron evaluados cuentan con las herramientas medidas. Entonces, por eso la iniciativa que el gobierno federal hoy está planteando, pues tiene que ver precisamente con muchos datos en este sentido. Ya por ahí no es, los maestros ya fueron evaluados todo este sexenio y el 87% de ellos tiene herramientas pues de lo que sería el cumplimiento de sus responsabilidades, el dominio de competencias pedagógicas y el dominio de conocimientos de la disciplina que imparte. Es un dato importante. Por otra parte, pues las implicaciones que tiene la evaluación estandarizada es el valor que quiere señalar el maestro Claudio en el ejemplo. Se aplica la misma prueba a niños que tienen condiciones socioeconómicas completamente bajas y en marginación, a los niños de colegios que tienen todas las condiciones. Es más, a niños que tienen un nivel de retraso de nutrición también se les aplica lo mismo. Cosa que en lugar de ayudar, pues la evaluación no sirve si no se regresa como un paquete de apoyo pedagógico para los niños. ¿Qué evaluación? Bueno, más bien, nosotros tenemos evidencia empírica de que la evaluación del desempeño no funciona tan bien porque han realizado la academia una serie de estudios importantes encargados por el propio Instituto de Evaluación con investigadores como Manuel Gil Antón, Eduardo Valls. Ellos nos dicen que lo que se ve en el campo, en la enseñanza del español y las matemáticas, es que los docentes que obtuvieron resultados insatisfactorios, esos docentes pues no son malos maestros en la práctica. ¿Qué más comprobaron? Que los docentes destacados en algunas ocasiones fallan con su quehacer cotidiano. Entonces la habilidad para contestar bien la evaluación escrita no va necesariamente de la mano con una buena práctica y viceversa. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros ya entregamos al a la Secretaría de Educación, pues, en Coahuila, y entregamos a la Comisión de Educación del Congreso local una propuesta donde nosotros, basados en toda esta información y en el análisis de los datos, pues hablamos de la necesidad precisamente de analizar cómo está elaborando las autoridades del nivel de primarias, federales y estatales las estrategias de intervención para mejorar estos resultados. ¿Cómo se comunican estos resultados por parte de las autoridades a maestros, alumnos y padres de familia? Como ciudadanos es pertinente que solicitemos al secretario de Educación la información que vamos a hacer ante estos datos, porque la podemos localizar nosotros por grupo, por alumno, por escuela, y el sistema, la plataforma de Planea, te da la facilidad para que veas hasta en cuál reactivo están más los alumnos, cuáles son los que el 60% de los niños tienen bajos resultados. Y ahí entre todos, porque el análisis también es compartido, no debe ser un tomador de decisiones por encima, que veamos cuál es el compromiso público que adquieren estas autoridades a nivel sector o jefatura, a nivel zona escolar, por escuela, por niño. Cada quien tiene que tener un compromiso, también las madres de familia, por supuesto. Ver entre todos cuáles son los principales problemas detectados, cuáles son las causas de estos problemas, cómo participar cada instancia en mejorarlos, porque para eso es la evaluación, no es nada más para decir estos están reprobados y estos son muy listos, porque eso sería como el ejemplo que Manuel Gil Antón nos plantea, poner un termómetro para saber si el enfermo tiene temperatura, pero luego no recetarle nada ni darle tratamiento. Así, si dejamos estos resultados así, a eso equivale, ¿no? En ese sentido, para nosotros el significado de la evaluación siempre depende de la definición que operamos de aprendizaje. Si el aprendizaje es un producto, entonces la evaluación solo será una medición que ahí se queda. Esta es la crítica del gran pedagogo brasileño de la educación bancaria, porque la evaluación es medida de todos los conocimientos depositados en el niño.
Pero si el aprendizaje es conceptualizado como un proceso social, humano, inacabado, transformador, entonces la evaluación va a ser ese diálogo que digo entre los padres y todos los maestros, los niños, una investigación que podamos hacer para transformar la enseñanza de los maestros y las formas de apropiación que los niños tienen del conocimiento. Es decir, nos evaluamos entre todos y evaluamos todo, no solamente al niño, no solamente al profesor. Sí, claro. Sí. Y todas estas propuestas que parecen muy plausibles, ¿qué respuesta recibieron de las autoridades? Nada más para hacer la puntualización. Sí. El problema del mejoramiento, del rezago educativo en nuestro país no se agota solamente con la profesionalización de los docentes, como nos lo han hecho creer. Se requiere una profesionalización amplia de los docentes, de eso estamos de acuerdo, pero también se requiere una infraestructura, se requiere el involucramiento de los padres, se requiere la participación de los medios, se requiere el apoyo didáctico en las escuelas, se requiere... Y alumnos bien nutridos... Todas esas variables que son factores importantes para el desarrollo del aprendizaje. Estaríamos hablando entonces de un sistema integral que no tiene nada más que ver con el aspecto pedagógico y didáctico, sino tiene que ver con el entorno socioeconómico del niño. Es decir, sería un alcance muchísimo mayor, sería una reforma, pero no una reforma meramente educativa, sino una reforma social de fondo. Una reforma estructural. Te doy un ejemplo, así rapidito, yo sé que el tiempo apremia. En uno de los colegios más importantes de La Laguna, cuando entran los niños a primero de primaria, el 80% va alfabetizado. En la escuela pública es al revés, solamente el 20% entra alfabetizado. De entrada nos llevan casi un año escolar. En este colegio... tiene una hora más de clases, es decir, es de 8 a 2 de la tarde, cuando en la escuela pública es de 8 a 1 de la tarde. En 6 años, si juntamos esa hora, se completa otro ciclo escolar. Sí. Y en ese colegio, de cuarto a sexto grado, entran a las academias de español, de matemáticas, de historia, de cuarto grado a sexto. Entonces, si juntamos también ese tiempo, se convierte en otro ciclo escolar. Cuando nuestros niños de la escuela pública terminan 6 años de primaria, ellos ya llevan en los hechos 9 años de primaria. Por eso en las evaluaciones de este tipo nos ganan. Es decir, porque tienen todos los elementos necesarios para potenciar el aprendizaje. ¿Qué hemos recibido de respuesta? Ya hicimos nosotros como movimiento magisterial una propuesta donde se toman estos aspectos que es necesario transformar, que es necesario agregar para el mejoramiento de la educación en nuestro país. Ya lo entregamos a la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, ya lo entregamos a la Comisión de Educación del Senado, lo entregamos también de manera indirecta, pero de manera real con el nuevo secretario de Educación Pública. Estamos a la espera precisamente de a ver qué sucede de todo esto. Insisto, es una propuesta global que hace indicaciones muy pertinentes sobre la necesidad de atender todos estos rubros que son necesarios para mejorar la calidad educativa que tenemos. ¿Y esta propuesta es nada más a nivel del movimiento magisterial de Coahuila o está permeando al sistema educativo nacional? Es una propuesta elaborada por el movimiento magisterial, pero con aportaciones de la investigación educativa de muchos de nuestros compañeros. Es una aportación también de otros sectores disidentes que hay en el país, en el magisterio, que están abocados en el mejoramiento del aprendizaje escolar, pero a nivel nacional me refiero. A nivel nacional tenemos compañeros de Michoacán trabajando esta idea, de Veracruz esta idea. Insisto, es una propuesta que intenta mejorar todas estas cuestiones que son necesarias y que hunden sus raíces en la estructura social que es necesario mejorar. Ya estamos sobre el tiempo, nada más no quiero quedarme con las ganas. Si hubiese que definir qué tipo de modelo educativo es el que se está siguiendo con la reforma educativa, ¿cuál sería O sea, ¿qué sistema de educación estamos siguiendo? Si alguien nos preguntara desde el extranjero, bueno, ¿y cuál es la corriente educativa que ustedes siguen? ¿Cuál sería? Pues no tendría que ser esta, que ya vemos que está en el fracaso, en donde la evaluación es únicamente una estandarización que mete a todos los niños en la misma condición y no considera la especificidad ni la diversidad. Me parece que la evaluación no solamente tampoco debe de basarse en español y matemáticas. La Constitución dice que es una formación integral. En ese sentido, la evaluación no solamente
es esta que te plantea resultados. Quien tiene más información y datos sobre el proceso de aprendizaje es el propio maestro. Y muchas veces los recursos que tiene, cada maestro tiene un diario en su salón donde va anotando la evolución de los niños, donde va anotando todo lo que sucede. La palabra del maestro, los datos que tiene el maestro deben de ser tomados en cuenta. Pero no se toma en cuenta, por ejemplo, bueno, esta escuela no tiene puerta, no tiene ventanas, entra el frío, no tiene clima, etcétera. No se toma en cuenta para el rendimiento y decir, bueno, esta escuela no puede ser evaluada igual que una escuela que tenga todas las condiciones en infraestructura. Las pruebas estandarizadas a todos los catalogan igual. Por eso llevábamos las mantas en las marchas. Claro, por Te doy el supuesto. caso de mi escuela vespertina, donde siempre salgo debajo de la media. ¿Dónde está, Claudio? En Ejido San Miguel, del municipio de Matamoros, pero toda la matrícula escolar del oriente de la ciudad la tenemos ahí. Ya. Son escuelas donde no hay agua, los niños tienen que aguantar toda la tarde para poder ir al baño, porque ya te has de imaginar, no hay agua para los aires y tienen que estar 40 niños ahí. Entonces es complicadísimo trabajar en esas condiciones. Bienvenida a la iniciativa del gobierno y que ya se quite esta reforma punitiva, por Pues supuesto. vamos a darle seguimiento y a ver cuál es la contrapropuesta del gobierno. Y a participar Bien, señores, todos. muchas gracias por su presencia. Claudio Escobedo, presidente del Movimiento Magisterial de Coahuila, y José Luis Ansúrez, miembro del mismo movimiento. Volvemos.